Desde la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia queremos comentarles que hemos sido elegidos por Colciencias como punto nacional de contacto para la Horizonte 2020. Pero esta es una oportunidad para explicarles un poco qué es Horizonte 2020 y dentro de Horizonte 2020 cuáles son los programas o las oportunidades que puede haber para los investigadores colombianos. Horizonte 2020, como lo pueden ver en la página web de ACEACE, cuando le ponen acá clic en Horizonte 2020, lo primero es contarles que es un programa de la Unión Europea para financiar proyectos de investigación. Es un programa que dura 6 años, del 2014 al 2020. El monto total de la financiación de todos los 16 subprogramas que tiene la estrategia Horizonte 2020 es 80.000 millones de euros. Es una cifra muy importante y es una cifra en donde los investigadores colombianos pueden llegar a tener oportunidades de participar en proyectos financiados por la Unión Europea. ACEACE, por su trayectoria, por sus 46 años de trabajo en ciencia, tecnología e innovación, en particular en apropiación social del conocimiento, fue escogido para el número 16 de todas las estrategias que reúne el programa Horizonte 2020. Ese 16 se llama, por las siglas en inglés, SWAFS, que es Science with and for Society. Aquí en nuestra página web verán más información tanto del programa Horizonte 2020 como de la estrategia SWAFS. ¿Qué implica ser punto nacional de contacto? Punto nacional de contacto va a ser un referente en el cual vamos a poder recibir opciones de los europeos y divulgarlas a la red que tengamos de conocimiento. También vamos a hacer grupos y vamos a divulgar las mejores experiencias que han tenido los 4 proyectos que han sido financiados por Horizonte 2020 durante su historia. También vamos a hacer redes de expertos y les vamos a ayudar desde ACEACE a conformar esos consorcios para que conjuntamente con los europeos podamos aplicar a esas convocatorias y ojalá conseguir recursos. Aquí en la página web de ACEACE, como les digo, cliquean, voy a hacer todo el proceso, cliquean www.aceace.org.co. Aquí encuentran en la página esta pestaña de Horizonte 2020 y aquí está todo lo que hicimos, una landing page con toda la información sobre Horizonte 2020. Aquí ven en esta pestaña un poco más de información sobre el programa como tal, desde la información que hay en Colciencias. Ahí les dicen un poco, tiene un video y explica pues cuáles son todo el programa de Horizonte 2020. Y aquí, como nosotros somos punto nacional de contacto para SWAFS, entonces explicamos un poco más qué es SWAFS. Y aquí entonces podrán ver más información y ahí está el hipervínculo sobre la descripción del programa SWAFS. Que ahorita no me está entrando, pero pues cuando lo entre lo miramos. Aquí explica qué podemos hacer nosotros como ACEACE, como punto nacional de contacto, pero lo más importante es que de las 16 estrategias, nosotros somos punto nacional de contacto para la número 16, que es SWAFS, y esa categoría está dividida en 4 subprogramas. Y aquí están los 4 subprogramas en azul con letra blanca. Entonces ustedes cliquean en cada uno de estos subprogramas y ¿qué vemos acá? Las convocatorias que están abiertas en este momento en la Unión Europea. E hicimos un trabajo de identificar con letra roja y con la estrella roja aquellas en donde los europeos necesitan de un socio internacional. Entonces yo les recomiendo
Si quieren mirar todas las convocatorias está bien, pero empiecen a mirar aquellas que están en rojo y con estrellita roja. Entonces hagamos el ejercicio. De la subcategoría cambio institucional para apoyar la investigación y la innovación responsable en las organizaciones de investigación y financiamiento, se abre la pestañita y yo estratégicamente me ubicaría primero en la roja. Entonces, hacemos clic acá y nos lleva al sitio de la Unión Europea, si solo me entró esta cosa, al sitio de la Unión Europea en donde se ve esta convocatoria en particular. Esta convocatoria pues está en inglés, que es el idioma pues oficial de la Unión Europea, y aquí vemos Topic Description, y entonces acá vemos todo lo que están necesitando de la Unión Europea para aquellos que se quieran presentar. Es muy importante una lección que hemos aprendido, y es que la Unión Europea, a diferencia de las convocatorias de Colciencias o de las licitaciones públicas que tenemos en Colombia, no tienen unas preguntas que uno tiene que responder, sino que piden que uno haga una propuesta. Es decir, uno no puede hacer este tipo de propuestas en 15 días. Uno tiene que entender muy bien cuál es el foco al que quieren llegar, cuáles son las poblaciones a las que quieren impactar, y con esos elementos ellos se van construyendo una propuesta que va a tener unos elementos nuevos que van a discutir en la Unión Europea. Otro punto fundamental es que ningún colombiano puede presentarse solo a estas convocatorias. A cualquiera de las convocatorias, sean estas que están en rojo o sean estas que están en azul, tienen que ir acompañados por un socio europeo y haber constituido un consorcio. Una vez nosotros hagamos parte de ese consorcio, entraremos a competir con otros grupos que hayan presentado para la misma propuesta. Y si la propuesta en la cual nosotros hacemos parte del consorcio es exitosa, pues entonces vamos a recibir en los años siguientes unos fondos que vendrán de la Unión Europea. ¿Quién va a recibir esos fondos? No nosotros directamente, los va a recibir la entidad europea que lidera el consorcio. Ese líder del consorcio le va a dar la plata tanto a sus socios europeos como a los socios de otros países fuera de la Unión Europea. Entonces, los invito a revisar cada una de estas propuestas, y en caso de que ustedes sientan que pueden aportar en cada una de estas, espichen aquí al frente, a mano derecha, en aplicar, por ejemplo, en la 08. Y en esta de aplicar en la 08 nosotros hemos diseñado un formulario, se demora un poquito en bajar, pero hemos diseñado un formulario para que ustedes nos dejen sus datos del nombre, los datos de los apellidos, el dato del email, pero sobre todo, y lo más importante, es por qué, aquí en experiencia específica del SWAF que desea abordar. En este ejemplo el SWAF es Comunidad Europea de Práctica para apoyar el cambio institucional. Entonces, porque ustedes como investigadores tienen experiencia que es muy valiosa para que nosotros busquemos un socio europeo que pueda interesarles hacer un consorcio con ustedes como investigadores. Entonces, esta no puede ser simplemente pues porque me interesan los cambios institucionales, sino porque hemos sido partícipes en estos congresos, porque tenemos investigación en unas comunidades que les pueden interesar, porque hemos sido parte de ciertos grupos de investigación que están teniendo unos resultados favorables en este tema específico. Nos devolvemos acá y una vez ustedes hayan aplicado, pues nosotros entonces nuestra responsabilidad como punto nacional de contacto será dar a conocer eso que ustedes quieren presentar a los demás puntos nacionales de contacto de SWAF en la Unión Europea y propiciar esos encuentros entre los investigadores colombianos y los investigadores europeos. No sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Cómo puedo yo contactarme con ASEAS o quién es la persona encargada en ASEAS de orientarme sobre estos temas? No hay una sola persona, sino somos un grupo que está
encargado de, la pregunta que me hizo fue con quién podemos contactarnos en ACEACE para tener esta información de Horizonte 2020. Entonces, lo primero es que estamos tratando de dejar casi toda la información aquí en digital. Lo segundo es que vamos a tener unas jornadas de atención al público en ACEACE los jueves de 2 a 3 de la tarde. Y vamos a tener un equipo en ACEACE que les puede dar esta información y quizás ayudar a aplicar o quizás ayudar a entender qué es lo que se pretende en cada una de estas convocatorias. ¿Más preguntas? ¿Quién determina cuál es el investigador más apropiado para participar en estos consorcios? ¿Cómo se hace la selección de sus investigadores? Me están preguntando cómo se hace la selección de los investigadores. Dependiendo de la información que ustedes nos manden acá, esa información se va a ir a Europa y en Europa van a hacer directamente el contacto con los investigadores acá. Ahí ustedes determinarán quién es el investigador responsable, quién es el líder y de qué manera eso que ustedes han propuesto les sonó relevante a una universidad o a un centro de investigación en Europa. Nosotros ayudamos a hacer el primer contacto, pero el siguiente contacto será responsabilidad de ustedes y ustedes podrán determinar entonces quién es ese investigador principal o ese líder que impulsará desde Colombia el consorcio con la Unión Europea. ¿Puedo postular solamente como colombiano a una convocatoria? Él me está preguntando que si puede, como investigador, postularse a la convocatoria. Sí se puede postular a la convocatoria, pero siempre con un consorcio europeo. La pregunta es si necesita también una universidad aquí en Colombia que lo respalde. Si el investigador tiene un contacto con un europeo, puede hacerlo directamente y no necesita la universidad aquí en Colombia. ¿Cuáles son las fechas de cierre de las convocatorias? ¿Dónde encuentro esa información? Esa información, las fechas de cierre de las convocatorias las encuentra, entonces vuelvo a poner algún ejemplo de estos, acá lo tengo, encuentra en la página web de la Unión Europea el que dice deadline. Entonces el deadline en este caso, que es la SWAF 03, es agosto 30 del 2016. ¿Debo participar con alguna universidad? ¿Hay alguna universidad que esté registrada o puede ser simplemente cualquier entidad de educación superior? ¿O hay alguna que esté dentro de las bases para poder aplicar? Cualquier la pregunta que me hace es si una universidad tiene que estar en alguna base de datos para poder aplicar o si inclusive desde un instituto tecnológico se podría aplicar. Entonces, la respuesta es cualquiera puede aplicar si tiene el contacto con una universidad o un centro de investigación en la Unión Europea y ha constituido ese consorcio. ¿Qué estamos haciendo nosotros con las universidades que están asociadas a ACEACE? Nosotros estamos constituyendo acuerdos para impulsar que los investigadores de esas universidades pues estén muy activos y logren penetrar de una manera más fácil ese primer filtro para ser conocidos en las redes de la Unión Europea. ¿Qué debo hacer si tengo un proyecto o una investigación sobre otra temática diferente a ciencia con y para la sociedad? Me están preguntando qué hacer si tengo una investigación diferente a lo que le compete a ACEACE como punto nacional de contacto de ciencia, science, with and con y para la sociedad. Buscar quién es el punto nacional de contacto en Colombia. En este momento estamos reconocidos 6 puntos nacionales de contacto. Esa información está en Colciencias y lo que les recomendaría es exigirle al punto nacional de contacto que les dé información sobre las convocatorias que están abiertas en el ramo que ustedes, en el sector que ustedes quieran, para
primero que todo, conocer qué es lo que está abierto. Y segundo, que les ayuden, como nosotros les estamos ayudando, a generar los contactos con los europeos. Pero ustedes también, si tienen contactos, si tienen redes con europeos, vayan hablando con esos europeos para mirar de qué manera se puede constituir los consorcios, que es la primera submeta o el primer escalón para lograr estar entre los que están postulando y luego entre los que están postulando entre aquellos que están ganadores de ese financiamiento de la Unión Europea. Repito, los fondos para los cuales vamos a poder aplicar son unos fondos que van entre 1 y 3 millones de euros. Son unos fondos considerables y así nosotros tengamos un 10%, un 20%, son significativos para financiar investigaciones que hay en Colombia. Entonces, por eso, desde ACEACE los entusiasmamos mucho a mirar en lo que nosotros les podemos ayudar, que es el SWAFS, pero a mirar también los 16 subprogramas que tiene Horizonte 2020, y para los cuales hay constituidos 6 puntos nacionales de contacto en Colombia. Organizaciones que estén buscando consorcios y que yo pueda buscar para vincular a mi proyecto? Me está preguntando que si hay universidades, empresas en Europa que están buscando consorcios en América Latina. Sí debe haber, y a través de los puntos nacionales de contacto se puede hacer esa unión. ¿Qué hemos vivido nosotros como punto nacional de contacto a partir del momento en que fuimos seleccionados? Que Colciencias nos ha mandado intereses de universidades para constituir consorcios. También hay que tener en cuenta que no son las universidades de las que estamos acostumbrados, es decir, la Sorbona en Francia o Erasmus en Rotterdam o algo así, sino que son universidades las que nos han llegado de Polonia, de Rumania, de Grecia, de unas universidades que están también buscando unos horizontes nuevos, y ahí también debemos identificar que hay posibilidades. ¿Más preguntas? Entonces, con esto, nuevamente, es una gran oportunidad, los entusiasmamos a ser muy activos, nuestra página web está abierta para ustedes. Les repetimos, los jueves de 2 a 3 de la tarde estaremos aquí en ACEACE, en Bogotá, carrera 16, 31A 36, para ayudarlos en lo que requieran para constituir sus consorcios. Esperamos tener un número de consorcios considerables en este primer semestre, para que en el segundo semestre, que es en el semestre en que se cierran estas convocatorias que están abiertas, pues podamos tener entonces a un número de investigadores que tengan esperanzas de tener financiamiento para el año entrante para sus proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Con esto les doy un saludo muy especial y los espero en los demás eventos que tengamos en ACEACE. Muchas gracias.